Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en la primera carta a Timoteo. No es la primera carta de Timoteo, porque no fue Timoteo quien la escribió, es dirigida a él. Por lo tanto, es la primera carta a Timoteo, dirigida a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Que nuestro Señor nos dirija en la meditación de su bendita palabra. Voy a hacer una recomendación. No diga usted, mano Jairo, muy regañón. Pero hermanos, tengamos apagado nuestro celular. Póngalo en modo avión o póngalo en vibrador. Pero hermanos, en la presencia del Señor, la persona más importante es nuestro Señor. ¿Es así? Y si usted se le olvidó apagar su celular, por favor, apáguelo o póngalo en vibrador o póngalo en modo avión. Si usted quiere grabar el mensaje en audio, lo puede hacer, pero que no interrumpa su celular. A veces en el partimiento del pan pasa eso. Hermanos, tenemos que honrar la presencia de nuestro Señor. Estamos leyendo, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Y qué dice? Hombre. En la mañana nuestro hermano nos leía la carta de Juan, la primera carta de Juan. Y la primera carta de Juan está escrita contra el gnosticismo. El gnosticismo enseñaba que Jesús sí había venido, pero no había sido hombre, que había sido como una especie de espíritu, que nunca tocó la tierra, que no era hombre. Pero el Evangelio, la iglesia, predica que Jesucristo es Dios, Dios hecho hombre. ¿Es así? No es un hombre que llegó a ser Dios. Los mormones predican eso. Ellos dicen que fue un hombre que llegó a ser Dios y que usted un día va a llegar a ser Dios también. Eso solo Satanás lo dice, hermanos. Satanás le dijo a Adán y a Eva: seréis como Dios. Pero nosotros somos hombres. Bien, vamos a hablar de la tercera sola. Los que estuvieron ayer en Toamán saben de qué estamos hablando. La primera sola que hablamos fue solo la Escritura, ni un otro libro. No hay otro libro que se compare con la Sagrada Escritura. ¿Es así? Y decíamos, damos gracias a Dios por el himnario, pero el himnario no se compara con las Escrituras. Es un auxiliar, pero la Escritura sí. Nada se compara a la palabra de Dios. Ayer decíamos, es el aliento de Dios. Pablo dice, es inspirada, es el hálito de Dios mismo. También hablábamos ayer la sola gracia. Usted no puede hacer nada. Usted no puede pagar la obra de Cristo. No, es un regalo y debe ser recibido. Es la gracia de Dios. Y hoy, hermanos, vamos a hablar solo Jesucristo. Son 5 solas. Solo Cristo, solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia y solo la gloria para Dios. Solo nos faltan entonces solo la gloria y solo la fe para el Señor. Pero eso va a ser mañana allá en Topac. Hoy vamos a ver solo Cristo. Vamos a leer en Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual,
puede también salvar perpetuamente a los que por Él, ese pronombre Él, algunos subrayamos nuestras Biblias. Yo cuando hay un pronombre lo cierro en un círculo. Y este pronombre Él nos señala a Jesucristo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, ¿quién es Él? Jesucristo, solo Jesucristo, a los que por Él se acercan a Dios. ¿Cómo se acerca el hombre a Dios? ¿Cómo se acerca el hombre a Dios, hermanos? Lo sabemos. Por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bien, se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Los predicadores deben saberlo, deben aprenderlo, pero no solo los predicadores, todo creyente. Jesucristo es Rey, Jesucristo es profeta, Jesucristo es sacerdote. ¿Sí es así? Esos son los tres oficios de nuestro Señor: Rey, sacerdote y profeta. Él cumple los tres oficios principales en el Antiguo Testamento. David fue rey, pero no fue profeta, pero no fue sacerdote. Hubo un rey que quiso ejercer el oficio de sacerdote, ¿y qué hizo el Señor? Lo rechazó. ¿Quién es él? ¿Qué manda? El primer rey de Israel. ¿Cómo se llama el primer rey de Israel? Saúl. Él no esperó que llegara el profeta para ofrecer el sacrificio. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él es Rey, soberano, hermanos. Él es nuestro dueño. Él es el profeta de Dios. Él habló toda la voluntad de Dios. Él ofreció el sacrificio más perfecto, que es su cuerpo mismo. Él no vino a ofrecer un carnero, un tórtolo, un cordero, cualquier otro animal, no. La Biblia dice su sangre preciosa. ¿Damos gracias al Señor por su sangre, hermanos? Bien, en el año de 1517, hablábamos ayer y decíamos que Martín Lutero, él vio que la religión había corrompido la fe. La Biblia estaba encadenada. En ese tiempo no cualquiera podía tener una Biblia como nosotros hoy la tenemos. La Biblia estaba encadenada, y es más, estaba escrita en latín. No cualquiera podía leerla. Aunque tuviera una Biblia, no podía leerla porque estaba en latín. Hoy a veces nosotros tenemos la Biblia y ni caso le hacemos. Hay quienes tienen una Biblia en su casa, la tienen abierta en uno de los salmos. Normalmente el Salmo 23 está abierto ahí, como un amuleto. El católico tiene su crucifijo y el cristiano abre su Biblia en el Salmo número 23. Es que la Biblia no está para estar abierta así. La Biblia tiene que estar abierta para entrar a nuestra mente, a nuestro corazón. Ay, alguien tiene miedo. Abrí tu Biblia. Abrí tu Biblia. El católico hace cruz, para que no me pase nada. El evangélico habla su Biblia, pero para que no le pase nada supuestamente. La Biblia no es un amuleto. La Biblia es la palabra de Dios. Y Dios nos la ha dado. Y el catolicismo, la religión universal que era el catolicismo, la había encadenado. Estaba en un idioma que era solo para
el clero, es decir, los sacerdotes, para ellos era. Y por eso ellos estudiaban el latín. Y nadie lo podía leer. Además de eso, dijimos que se vendían indulgencias, el perdón. Ellos decían, paga tanto dinero y se te es perdonado 20 años de pecado. Entonces la gente daban grandes ofrendas y pecaban. Y ellos decían, no me pasa nada porque yo ya compré mi perdón, las indulgencias. Hoy también hay quienes venden supuestamente. Hay quienes quieren comprar el favor de Dios. Escuché de un narcotraficante que él, antes de mandar su cargamento, daba una su ofrenda. Llamaba a un predicador para que ore por eso. Indulgencias modernas, ¿verdad, hermanos? ¿Iría usted si lo llaman a ir a orar y le dan una su buena ofrenda por un cargamento así? ¿Iría? No. No, ¿verdad? La religión había dejado a Cristo a un lado para que la religión sobresaliera. Aunque la Biblia dice que Dios jamás se ha dejado sin testimonio, pero Satanás ha querido opacar el mensaje del Evangelio. Y aquel hombre llamado Martín Lutero, aquel día, el 31 de diciembre de 1510, el 31 de octubre de 1517, clavó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Y ahí se proclamaba que solo Cristo. Por eso decíamos ayer, nos dicen protestantes, y gloria a Dios porque nos dicen protestantes. Porque seguimos protestando contra las falsas doctrinas, contra la falsa religión, y seguimos predicando solo a Jesucristo. Cristo, hermanos y hermanas, es el centro del mensaje. Cuando un predicador predica el Evangelio, puede ser que esté tomando un ejemplo de, por ejemplo, el leproso. Pero el mensaje central está en que Cristo sanó al leproso. Que así como el leproso llegó a Cristo, así nosotros debemos llegar a Cristo. Así como Él sanó a la hija de Jairo. Ahí el mensaje principal no es la hija de Jairo, ni la mujer de tantos años de flujo. Es que el mensaje principal ahí es que ella, aquella mujer, llegó a Cristo. El Jairo llegó a Cristo. Y solo en Cristo él y ella encontraron la solución para su vida. Por eso estamos hablando de la tercera sola, solo Jesucristo. Solo Jesucristo, nadie más se compara a Él. Leamos en Juan capítulo 14 y vamos a leer el versículo 6. ¿Qué dijo Jesucristo de sí mismo? Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino. Cuando predicamos el Evangelio decimos que el hombre va por un camino torcido, va desviado, pero le presentamos el Evangelio y ese es el camino correcto, y el Evangelio es Jesucristo. Y Jesús dijo: yo soy el camino. Y Jesús dijo: yo soy la verdad. Hay muchas religiones, hermanos. ¿Cuántas religiones hay? Hay cantidad de religiones. Y todos dicen llevar a Dios.
Pero solo el Evangelio predica a Jesucristo, y Jesucristo dijo ser la verdad, y todos los líderes religiosos murieron y hoy están sepultados. Pero Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Él vive. No hay ni una otra religión que se compare con el Evangelio, porque el Evangelio no es una religión. El Evangelio es la buena nueva. Predica a Cristo. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Él está la vida. Por eso usted hoy tiene vida, hermano. Por eso usted hoy tiene vida, hermana. Porque ha recibido a Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie más. Solo Cristo. Y esto es lo que distingue al Evangelio. Esto es lo que distingue a alguien que ha creído el mensaje verdadero. Solo Cristo. Yo recuerdo cuando este himnario se empezó a trabajar, se dijo que tenía que tener características este himnario. Pero una de las principales características tenía que ser que los himnos deben ser cristocéntricos. Hablar de Cristo. Porque, hermanos, el mensaje principal de la iglesia es Jesucristo. Hoy hay congregaciones llenísimas, pero con mensajes motivacionales. Eres un campeón, le dicen a la gente. Tú tienes el poder, le dicen a la gente. Hay un familiar que él decía: en mi congregación me han enseñado que si yo quiero algo, debo ir a pararme y caminar sobre lo que yo deseo. Un terreno, voy a ir a pararme sobre el terreno y tengo que declarar y decretar que ese terreno va a ser mío. Se llama la confesión positiva, ese tipo de doctrina. Hay otro tipo de doctrina que se llama la fe positiva. Yo decreto, yo creo que yo no estoy sano, aunque tenga cáncer. Pero ¿sabe qué son esas? Son filosofías humanas. Son religiones hinduistas, son religiones paganas que han entrado al Evangelio y que muchos de ellos han puesto su púlpito para predicar filosofías, religiones, y han dejado a Jesucristo a un lado. La iglesia de Cristo debe predicar solo a Jesucristo. Usted también debe celar, como oíamos, un mensaje cristocéntrico. También hay quienes dicen: no es necesario el Evangelio para la salvación. Basta con tener un apellido judío. Sí, yo soy de apellido Pérez y dice que el apellido Pérez es judío. Entonces no necesito yo recibir el Evangelio, porque yo soy judío por mi apellido. ¿Sabía usted que sucede eso, verdad? Que me ofrecen ese mensaje. Un hermano me preguntaba hace unos 2 meses atrás: ¿será que el judío necesita recibir el Evangelio? ¿Cómo no? Ellos fueron los primeros que recibieron el mensaje y lo rechazaron. Y por ello el Evangelio fue enviado a los gentiles. Hoy usted y yo tenemos el privilegio de recibir a Jesucristo. Bueno, yo ya lo recibí. Y si usted ya lo recibió también, bendito sea el Señor. Y si usted no lo ha recibido,
también hoy podría usted entregar su vida a Jesucristo. Así que predicamos a Jesucristo, solo Jesucristo. La salvación solo se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay una frase, hermanos y hermanas, que dice: solo en la iglesia hay salvación. ¿Será cierto eso, hermanos? Excelente, gracias, hermano Alejandro. Qué excelente, gracias a Dios. Nuestros viejitos. No, dice el hermano Alejandro, no, solo en la iglesia hay salvación, dice. No, la iglesia no salva. ¿Quién salva? ¿Quién? Jesucristo. La iglesia no salva, la iglesia proclama el mensaje de salvación. Es como dijo Juan, es la voz del que clama. La iglesia es la voz de Jesucristo. La iglesia proclama el mensaje de Jesucristo, pero la iglesia no salva. Quien salva es Jesucristo. Por eso alguien podría decir: yo me estoy congregando y por eso soy salvo. Y nadie es salvo por congregarse. Entonces, ¿por qué me congrego? Decíamos ayer, me congrego porque soy salvo, porque soy salva. Porque mi corazón está agradecido con el Señor. Y como el salmista dice, es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellas. ¿Está contento de estar en la presencia del Señor, hermano? Bien. En la Edad Media empezó lo que ustedes miran hoy. Se dijo que María también es corredentora con Cristo. Que Cristo no es el único, que María también salva. María no salva. María dijo: se engrandece mi corazón en Jehová mi Salvador. Ella reconoció que necesitaba un Salvador, porque solo Cristo salva, hermanos. Los santos, dice. Josué decía en la mañana que nosotros venimos de un pueblo que se llama San Andrés Itzapa. Y se llama así porque el santo del pueblo dice que es Andrés. Y eso es su patrón. Y por eso es que esto lo hemos predicado en la asamblea también. Por eso es pecado una feria. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo que yo voy a comer mis manías?, decía un hermano. Es que el pecado no es comer la manía, el pecado es que está dedicado a un Dios pagano. Está dedicado a un Dios pagano. Y eso lo enseña la religión. Pero el Evangelio, una vez más lo digo, predica solo a Jesucristo. Solo Jesucristo, no María, no los santos, no los méritos tampoco. Es que yo tengo que ir todos los días al culto porque así yo voy a ganar mi salvación. No, usted no gana nada. El que lo ganó fue Jesucristo. Una vez más lo digo, nos congregamos porque tenemos un corazón agradecido con el Señor, así como la iglesia primitiva, todos los días se congregaban. Pero es un corazón agradecido con el Señor. Nada de lo que nosotros podamos hacer va a ganar nuestra salvación. No, lo único que salva al hombre es la obra de Cristo. Ayer veíamos a un hermano postrarse ante el Señor en las horas de la noche y decir: Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Hasta aquí llegó el pecado, perdóname, Señor. Es el Señor el que perdona.
Quisiéramos tener más tiempo, pero ya vamos llegando a nuestro tiempo ya. Bueno, faltan 10. Es que aquí tengo un poco más adelantado. Gracias. Bien, vamos al libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Y por eso muchos nos dicen protestantes. Algunos hoy dicen evangélicos, está bien también, pero hay muchos evangélicos que han dejado de protestar. Que cuando dicen en un lugar, alguien que no ha recibido a Jesucristo dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer una oración, cada quien ore según su creencia. Y se para un religioso, un católico, cualquier otra religión, y empieza a orar, y el evangélico inclina su cabeza. ¿Será que el Señor escucha esa oración, hermanos? Hay que tener cuidado con nuestras acciones. Dios ha dado el sacerdocio a todo creyente, pero debe ser creyente. Vamos a leer Hebreos 10, 14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Qué es esa ofrenda, hermanos? La obra de Cristo. Su entrega voluntaria, el derramamiento de su sangre, la entrega de su espíritu. Y antes de entregar el espíritu, él dijo, consumado es. La ofrenda perfecta hecha por Jesucristo, hermanos. Y decía, él es sacerdote. Él hizo la ofrenda más perfecta. Como sacerdote, él hizo la ofrenda más perfecta. Él es el sumo sacerdote. Hoy no existe sumo sacerdote. La religión lo ha inventado. Dice que está en el Vaticano, allá en Roma. Ese es un impostor. Ese es un instrumento de Satanás. Nuestro verdadero sumo sacerdote, dice la palabra de Dios, está a la diestra del Padre. Es Jesucristo. Y usted y yo, según la carta del apóstol Pedro, dice que somos un reino de sacerdotes. Cada uno de nosotros, quienes hemos recibido a Jesucristo, tenemos el privilegio de acercarnos delante de Dios, de hablar con Él a través de nuestro sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo, y que ofreció el único y suficiente sacrificio. Y Él es también el único y suficiente sacerdote. Vamos a leer el versículo 19 al versículo 22. Hebreos capítulo 10, versículo 19, versículo 22. Vamos a leer desde el 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Fue una sola ofrenda, la sangre de Cristo, y ya no hay más. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, le está hablando a todos los creyentes, tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por medio de qué? Sí, por medio de la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Por eso nosotros no necesitamos vestimentas especiales como lo hace la religión.
Ellos sí tienen sus sacerdotes humanos. Nosotros no necesitamos eso, porque cada uno de nosotros somos sacerdote, y nuestro sumo sacerdote ya entró una vez y para siempre, ofreció un único sacrificio eficaz, completo, no le hace falta nada. Nuestra fe debe estar completamente en Jesucristo. Y nos congregamos para adorarle, para honrarle, para darle gracias, para bendecir su nombre. Cuando venimos ante Él, debemos venir, como dice el salmista, con acciones de gracias. Señor, muchas gracias, porque en otro tiempo yo estaba perdida, yo estaba perdido, pero tú viniste, me amaste, me salvaste, me perdonaste, derramaste tu sangre preciosa, y por eso hoy tengo la libertad de entrar hasta tu presencia misma. Y dicen unos, los que no conocen, allá no hay gozo. ¿Cómo que no? Hay gozo, hay alegría, en su presencia hay plenitud de gozo, dice el salmista. Delicias hay a tu diestra. Porque disfrutar, yo estoy disfrutando, hermanos. ¿Disfruta usted? Disfrutamos de las verdades de la palabra de Dios. Bien, vamos a finalizar. Una hoja fue la que pudimos desarrollar, aún nos faltan dos, pero aquí lo vamos a finalizar. Vamos a finalizar con 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Primer libro a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por Él, ¿quién es Él? Otra vez aquí está el pronombre Él. Es Jesucristo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, es decir, Él es el todo conocimiento. ¿Qué más? Justificación. A través de Él fuimos perdonados y presentados delante del Padre puros, pero por la obra de Jesucristo. Santificación, apartados del pecado. Y redención, derramó su sangre preciosa por nosotros. ¿Pero quién lo hizo? Jesucristo. Por eso la iglesia predica a Jesucristo. Él es el mensaje central del evangelio. Sin Cristo no hay evangelio. Puede ser cualquier mensaje, pero no es evangelio. Con Cristo, ese es el evangelio. Damos gracias al Señor por su bendita palabra, y para nuestro Señor es la gloria en esta tarde, hermanos. Amén.